Hola, buenas noches. Estamos en AVE Podcast y el día de hoy queremos presentar a nuestro invitado Ya, estrella, el licenciado Erubiel Ortiz, que nos va a hablar del poder de la congruencia. muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Es un placer estar aquí con usted. Gracias Qué por bueno venir. que puedes estar con nosotros. Muy bien. Predicar con el Sí, ejemplo. sí, Platícanos. es un tema que siempre me ha resultado muy apasionante. Difícil de abordar, la verdad, Bastante. porque los papás no sabemos mostrarnos vulnerables con los hijos. Entonces, tratamos de vender una imagen de yo todo sé, yo todo puedo, yo nunca me equivoco. Y el poder de la congruencia radica en tener la capacidad de enseñar con lo que muestras y no con lo que dices. Eh, Hace rato yo le decía a Armando, hace rato yo le decía a Armando, los adultos estamos enamoradísimos de los discursos. O sea, está sobrevalorado el discurso. Entonces tú y yo nos ponemos a platicar y lo que estamos diciendo lo ponemos en un valor bien grande. Y ya no le ponemos atención a lo que estamos haciendo, porque nuestra vida de adulto nos ha enseñado que lo que escuchas te nutre, te hace crecer mentalmente, aprendes cosas. Pero cuando hablamos de los niños aprenden por imitación. Entonces, cuando nosotros decimos, entre adultos el discurso es muy importante, Claro. porque es la manera en la que yo comunico información o la manera en la que tú me enseñas algo que yo no sabía a través de un discurso. Pero con los niños es imitación. Los niños aprenden a caminar viendo caminar a otros. Los niños aprenden a hablar escuchando hablar a otros. Entonces nosotros de repente decimos, bueno, todos estos aspectos culturales, ¿cómo se fueron comunicando de generación en generación? O sea, el acento, las diferentes regiones de México hablando el mismo idioma, pero con diferente acento. ¿Cómo fue eso? Por imitación. O sea, el niño escuchaba que esa terminación usaba el papá o que ese acento o ese ritmo usaba la mamá y solo lo imitan, solo copian lo que estamos diciendo. Y cuando nosotros como papás decimos, bueno, mi hijo está poniendo más atención en mi discurso o en mi ejemplo, esa pregunta se pone buena, ¿no? Sí, por supuesto, porque como adultos mentimos hasta en nuestro currículum, ¿no? No, yo Sí, sé ruso, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, cuando en realidad lo más importante es realmente quién eres, ¿no? Y cómo estás viviendo, lo que estás haciendo realmente. Y cuando lo metemos hacia la paternidad o la formación de un niño, pues se vuelve aún más importante, porque él, como tú comentas, él va a imitar tus acciones, tu manera de ser, tu manera de actuar. En Montessori le llamamos ambiente preparado y adulto preparado. Un niño aprende a través de todas sus vivencias, su cerebro se enriquece a través de vivencias nuevas, pero esas vivencias, pues alguien las va a provocar o le va a ayudar en ese ambiente, y pues se vuelve importantísimo la labor que hacen los padres, porque ellos pueden decir, no, mejor no grites, pero él a la primera de cambios ya está gritándole, ya está alterado, ¿no? Y dice, no, pero es que mi hijo, ¿por qué no es paciente? Míralo, míralo, cómo hace sus berrinches. Y no nos damos cuenta que como adultos también hacemos nuestros berrinches más grandes aún, ¿verdad? Es que la verdad es, ¿quién le enseñó a mi hijo a hacer Ujú. eso? Pues, Tu hijo, tu espejo, ¿no? pues ¿quién crees? Exacto. O sea, es tu Sí, espejo. O sea, si lo ves hacer eso, si lo ves actuar de cierta forma, explotar de cierta forma, pues ¿quién crees que se lo enseñó? O sea, sí, obviamente alguien cercano. Y a los papás no nos gusta vernos como los maestros más importantes de nuestros hijos. sí. O sea, nos gusta decir, no sé, eso lo aprendió seguro en la escuela, eso lo aprendió seguro en la tele, Así nació. así Es nació, su ándale. temperamento, es Y así. la verdad es que no, o sea, Ajá, nacen hoja en blanco. Todo lo que está ahí es un rayón de alguien, o sea, claro. es la escritura de alguien. Y de repente nosotros decir, híjole, que estoy imprimiendo en la vida de mis hijos, es algo que es un tema que no nos gusta. Sí, Claro, mira, me encanta cuando te escucho porque lo podemos aterrizar a lo que Montessori dice, ¿no? Ella decía, el niño es una hoja en blanco y el adulto tiene que estar preparado para imprimir una línea de amor, ¿no? O sea,
ella se refería como que a este ser espiritual que tú estabas formando y todo esto. Entonces, qué padre escuchar esa parte, tú que no eres a lo mejor parte de nuestro ambiente escolar, Ujú. pues que al final de cuentas todo embona, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la verdad es una filosofía muy arraigada a la espiritualidad. Yo soy una persona muy espiritual y está muy arraigada a la espiritualidad y al compromiso y a la Sí, responsabilidad. Yo siento que como padres nos hemos olvidado mucho de hacernos responsables de nuestra función. sí, Y, por ejemplo, congruencia es una palabra que me gusta mucho porque emana del sentido de lógica. Lo que nosotros estamos diciendo cuando pedimos que como papás tengamos congruencia, lo que estamos diciendo es, entiende al niño como un ser inteligente, que tiene capacidad de ver lo que es lógico y lo que es ilógico. Y que no es una exacto. extensión tuya, No es una que es extensión un tuya, ser Ujú. te independiente está viendo totalmente, desde afuera, claro. te está Sí, viendo desde enfrente. Y cuando tú entiendes esa parte del niño, me voy a atrever, siendo un ignorante con los niños, pero me voy a atrever a decir, desde muy temprana edad, los niños tienen la capacidad de ver lo que es lógico y lo que es ilógico. sí, Entonces tú como papá dices, es que no te enojes así, es que no respondas de esa manera, es que ujú, no se llega tarde, es que sí. alguna cosa así, y luego te ven hacerlo, y el niño se te queda viendo como, ok, eso es complicado de entender, o sea, Sí. pienso. Sí, me acordé de un ejemplo, pero no sé si quiero contarlo porque es un Cuéntalo, error cuéntalo, mío. cuéntalo. Échalo, Este, échalo. Aquí se aprende. tomando como esta parte que decías que los niños ya saben lo que es lógico y lo que es ilógico. Lógico. Tenemos tres hijos, ¿verdad? Uno de ellos, el más grande, en ese tiempo tenía 5 años y nuestras pequeñas hijas acaban de nacer, tenían unos 4 o 5 meses y estaban llorando de una manera que se acabó mi paciencia. Entonces, yo ya estaba de que ya dejen de llorar. Y el hijero, mi hijo de 5 años, me dice, es que ellas no te entienden. Él ya sabía que yo me estaba equivocando, Estabas ¿no? fuera de la lógica. Que yo ya estaba fuera de la lógica. Entonces ellos a muy temprana edad ya se dan cuenta de nuestras fallas. Decir, eso no debe ser o no es lo que me enseñaron. ¿Por qué me estaba diciendo eso? Pero bien hacia, yo creo que Ujú. ese tema es como bien profundo y hablando un poquito de la congruencia o predicar con el ejemplo, cuando tú estás enseñando como esta parte de emociones, de controlarte y de regularte, la cultura no nos enseña a regularte, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que trabajar mucho esa parte de educarnos o educar a los niños Sí. a través de nuestro ejemplo de controlar tus emociones. Porque, por ejemplo, esa situación nos pasa a todos, de que queremos regular a un niño desregulado, sabiendo que su cerebro no da para eso ahorita en este momento, y tú, cálmate, cálmate. También en una Sí. ocasión, un niño estaba como muy intranquilo y llega un adulto y le dice, cálmate, y él, intento calmarme, y este adulto que estaba cuidándolo Sí. se da cuenta que pues claro, el niño está intentando, pero el niño desregulado, pues no llegaba a nada, ¿no? Claro. Entonces, pues los niños intentan, pero somos nosotros quien los regula. Sí. Sí, y cuando eres maestro y alumno al mismo tiempo, sabes lo Claro. difícil que es calmar un arranque de ira o calmar un arranque de ansiedad o de desesperación. Cuando tú mismo estás en el proceso de decir, estoy aprendiendo a Sí. regularme, estoy aprendiendo, tú sabes que pedirle a un niño que quiere ese juguete ahí en el pasillo del supermercado y lo quiere a fuerza y lo quiere a fuerza y no sabe cómo calmarse, Sí. cuando tú has estado ahí en otro pasillo diferente y con un juguete diferente, pero Sí. cuando tú has estado ahí sabes lo que cuesta. Sí. Entonces sabes cuánto tiempo darle y qué palabras le pueden ayudar. Pero siento que la empatía es algo que los papás debemos empezar a usar más. No digo que no los usemos nunca, Ajá. pero digo tenemos que empezar a usarlos más
para poder enseñar con más eficiencia, porque es esto que le estoy pidiendo a mi niño, ¿cuánto cuesta conseguirlo? Entonces tengo que darle su proceso, tengo que darle su tiempo, tengo que ponerme en sus zapatos. Porque yo hace ratito le decía a Natalia que cuando nosotros damos una enseñanza a nuestros hijos verbalmente y luego damos una muestra, un ejemplo radicalmente distinto, no solo estamos fallando nosotros como maestros, sino los estamos descomponiendo a ellos como alumnos. Y cuando otra fuente de enseñanza les enseña algo, ellos van a pensar tampoco es cierto. Sí. ¿Hasta dónde pudiera impactar esto? Uy, todo. Todo. O sea, yo no puedo hablar por otras personas, pero puedo hablar por mí. O sea, de repente, cosas sociales, reglamentos sociales, como un semáforo en rojo, como no meterte en la fila, cosas morales, pues. Tú las consideras negociables porque en tu crianza viste que muchas reglas eran negociables. O sea, muchos no de tu papá, sí lograbas decir lo correcto, sí iba a volver un sí. Sí. Y cuando nosotros como papás entendemos, yo no nada más estoy formando a mi hijo ahorita, sino estoy formando a mi hijo para toda la vida. Claro. Es muy importante que entiendan un no es un no, que entiendan si lo puedes hacer mejor, debes al menos intentarlo. Sí. Entonces, cuando tú enseñas eso desde tu vida, cuando ellos te ven que te equivocas en algo y respiras hondo y luego lo vuelves a intentar, el niño te vio hacer lo que él va a hacer toda su vida. Cada vez que fracasa en algo se va a levantar como mi papá lo volvió a intentar, como mi mamá lo volvió a intentar. Yo de repente digo, es bien difícil de pronunciar, pero hace mucho bien decirle a nuestros hijos, oye, me equivoqué en eso. Sí. Yo creí que la vuelta era aquí y no era 2 cuadras más para allá, me equivoqué, pero déjame corregir. Tú haces eso y le estás dando la enseñanza más valiosa. Sí, incluso con nuestros hijos, ¿sabes qué? Exageré mi regaño, sí, o yo no sabía que no podías ir rápido por las cosas porque traías lastimado un pie, lo que sea, y yo te regañé porque te estaba apurando o algo, o ya habías llegado tú a un acuerdo con tu mamá y yo no supe y te vi viendo la tele y te regañé porque yo te había dicho que no o lo que sea. Y dices, bueno, me equivoqué, perdón, porque siempre estamos, que ellos se equivocan y pide disculpas. Nosotros también como papás decir, oye, me falló, ¿verdad? Y ahí se da cuenta que la autoridad no es inalcanzable y no es un wow, sábelo todo. Sí. Claro. Que eres humano, que te equivocas y se vale decir, híjole, la que eso no te quita autoridad. Claro. ¿No? Eso es algo muy importante de enseñar. Sí. O sea, soy tu papá, cometí un error, pero no dejo de ser tu papá. No dejo de ser la autoridad, no dejo de ser a quien le tienes que pedir permiso. Solo cuando uno se equivoca tiene que hacer esto. Cuando uno ofende a alguien, tiene que hacer esto. Entonces, de repente, entender que el discurso no es más valioso que el ejemplo, sí nos lleva a otro nivel de paternidad, de relación con nuestros hijos. O sea, el exigirnos la lógica, la congruencia y pues trabajar primero nosotros. O sea, tener un proyecto de, ¿sabes qué? No me gusta que mi hijo esté empezando a decir mentiras, no me gusta que se le está haciendo un hábito. Todos los niños tienen un montón de imaginación, entonces de repente empiezan a decir, vi un dragón, ¿no? Entonces, cuando empiezas a decir, no me está gustando este hábito de mi hijo de decir mentiras, pues empieza por ti. Sí. Y él va a ver que tú no tienes mentira cuando le digas, oye, hijo, vamos a distinguir lo que es fantasía de lo que es verdad. Yo creo que el niño va a tener más oportunidades de caminar por ahí si lo está oyendo y lo está viendo. Sí, porque aparte, ahorita pensando en eso, está muy de moda decir, es que lo aprendió de alguien más. Pero siempre volteamos ¿de quién lo habrá aprendido? Un amigo suyo, una amiga, de seguro lo agarró en la escuela. Y nunca volteamos. Dije, a lo mejor lo aprendió de mí. O a lo mejor no fui tan diestro o tan perspicaz para detener ese mal hábito a tiempo, ¿no? Antes de que se generara, lo había hecho 1 vez, 2 veces, pude haberlo detenido, ahora ya es un hábito, pero siempre estamos buscando de que
ese niño con el que se junta, ya no voy a dejar que se junte con él. No lo voy a dejar que vea ese programa, Ajá, ¿no? Que lea ese sí. libro porque le hace daño. No, o sea, la verdad es que los niños están viendo todo el tiempo Ujú, y nosotros no siempre somos conscientes de que nos están viendo todo el tiempo. claro. Entonces usamos un tono con ellos y tenemos una postura del rostro con ellos, pensando que nos ven solo cuando nosotros somos conscientes que nos ven, pero Ajá. nos ven todo el tiempo. Sí. Entonces sí tenemos que hacer una reforma más Ujú. honda. Sí, Más honda. porque aparte las acciones tienden a ser mejores testigos de una conducta que las palabras. Pues es como dice lo que decíamos, ¿no? O sea, voy a ver más lo que haces que lo que me dices, ¿no? Sí, sí es un reto. La verdad es un reto aprender a tener una paternidad vulnerable, aprender a tener una paternidad honesta, para desde la lógica de la mente de nuestros niños, que lo que decimos sea congruente con lo que hacemos. Con lo que hacemos. ¿Cómo empezamos? Híjole, yo creo que con un ejercicio de honestidad, y a mí me gusta mucho el término aspiracional, es como las metas que tenemos, o sea, lo que es lo que no está pasando ahorita, pero me gustaría que Sí, pasara. Entonces de repente haces una lista de cómo te gustaría que fuera tu hijo, cómo te gustaría que fuera tu hija, cómo te gustaría que definieran a tus hijos en un futuro. Y haces una lista, pues alguien confiable, alguien honesto, alguien trabajador, alguien respetuoso, alguien amoroso. Y luego empezar a decir, yo tengo eso, no, no lo tengo, o que mi hijo no lo va a tener. Porque ¿de dónde lo tomaría? O sea, si nosotros somos la fuente de donde ellos beben, ¿de dónde va a aprender respeto si yo no soy respetuoso? Entonces, sí, empezar a darnos cuenta que ese target que queremos que los niños cumplan, tiene que empezar a verse en nosotros. Entonces, sueña cómo quieres a tu sí, hijo y luego evalúate si tú tienes eso, sí, porque en sus primeros años de vida, él lo va a tomar de la casa. sí. De la casa. Aparte también sé consciente de que algún día él va a tener una opinión de ti. Sí, ¿Cómo sí, quieres que te Sí. recuerdes? Que algún día le pregunten, oye, ¿y cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? ¿Qué quieres que Mentiroso. diga? ¿Qué quieres que diga? Iracundo. Como una clave en la terapia cuando estás trabajando con familia, Ajá. que te dicen, como, bueno, se le llama pregunta milagro. Y es proyectar al paciente a algo que no está, pero que viva ya, ¿no? O sea, ¿qué vas a estar haciendo cuando Claro. seas esta persona? Entonces él te va a decir, bueno, pues yo voy a ser un buen padre. ¿Pero qué es un buen padre? Ah, bueno, levantando, lo estoy levantando con un beso. ¿Qué más? Lo estoy acariciando, lo estoy abrazando, le estoy diciendo verdad, no sé. Entonces haces que el paciente vaya y se imagine ya en ese milagro que ya está sucediendo. Entonces la persona al día siguiente va a intentar eso que ya plasmó, Wow. hacerlo ya realidad. Entonces a eso se le llama la pregunta milagro, que el paciente haga, Sí. Como visualice ajá, algo y luego lo y tú ejecute. le vas a decir, haz como si ya vivieras el milagro. Entonces la persona va actuando, el cerebro va trabajando otras conexiones, o sea, a nivel neuronal y demás, y va a crear. Platícanos una experiencia Híjole, relacionada con relacionada el tema. con la congruencia. Em, sí tengo, ¿eh? Todos. Sí. Fíjate que por a lo que nos dedicamos, mi esposa y yo, es muy fácil querer pretender ser alguien que no eres. Es muy Sí. fácil como vender la apariencia correcta, aunque no estés todavía en esa estatura, ¿no? Entonces, el camino de nuestra fe nos llevó a un punto donde tuvimos que reconocer como matrimonio, no somos lo que decimos que somos. Y eso dolió muy hondo. Y cuando empezamos a ahondar en la pregunta, ¿qué tanto problema es Ujú. decir una cosa y vivir otra cosa? Nos dimos cuenta que era un problema de grandes ligas.
Y empezamos a voltear alrededor y nos dimos cuenta que la gente que nos amaba no nos amaba por lo que pretendíamos ser, sino por quien éramos. Y que en el matrimonio yo no estaba enamorado de lo que mi esposa decía que era, sino que yo Sí. estaba enamorado de ella. Ujú. Y que mi niña venía y me Sí. daba un abrazo por quien yo era para ella, no por mi discurso. Y nos dimos cuenta, entonces, ¿para qué estás mintiendo? Sí. O sea, si la gente te ama a pesar de tus errores, o sea, los Ujú. que te aman Sí. a pesar de tus errores, Sí, ¿no? porque aunque no quieras, se nota, ¿no? Ellos sí Sí, los ven. Tú les dices un discurso, pero ellos sí los ven. Sí. Entonces, las personas que te aman así como tú eres. Ujú. Entonces, ¿para quién es el discurso de pretender Ujú. algo que no eres? Para ti, para tu ego, para venderte de una manera más exitosa, más alta. Cuando yo entendí el poder de la congruencia, entendí que le da salud a mis relaciones. Claro. Entonces, a lo mejor yo siento que nadie me admira, a lo mejor yo siento que no impresiono a nadie, Ujú. pero mis relaciones son súper saludables porque Ujú. las personas ven en mí lo que hay. Claro. Y si yo quisiera que Armando, como mi amigo, viera algo mejor en mí, entonces la ruta no es mentirle a Armando, es construirlo en mí. Y Claro. entonces Armando lo va a Claro. ver. Sí. Entonces, eso nos pasó hace años. Ujú. Y a partir de ese momento, no te voy a decir que fue fácil, no te voy a decir que fue rápido, pero a partir de ese momento hemos construido una vida donde decimos, lo que ves es lo que hay. Claro. Lo que ves es lo que hay. Y tengo errores, por supuesto, y me haría muy bien que me ayudaras a verlos porque pues crezco, porque cambio. Y las cosas, si yo te digo que me caes bien, si yo te digo que quiero pasar tiempo contigo, tú puedes estar seguro que es verdad, Ujú. ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, tenemos 2 hijos, una niña preadolescente y un Ujú. niño de 8 años. Cuando estamos educando a nuestros hijos, yo entiendo que antes de pedirles algo, tengo que pedírmelo a mí. Y una vez que estoy en el camino de conquistarlo, es más fácil para ellos verme a Sí. mí, intentarlo y luego intentarlo ellos. Así que desde hace años Sí. aprendimos que es mejor ser congruente, Sí. aunque no te veas perfecto, que pretender ser perfecto y que solo te estés engañando solito. Sí. Aparte, pudiera sonar como que dices, bueno, es algo que tengo que construir a lo largo de mi vida, ir poco a poco puliéndome, es decir, para cuando termine mis hijos van a ser adultos. Cuando termine nunca voy a acabar de yo construirme a mí mismo, pero podemos empezar con volver consciente lo que estamos haciendo, Sí, con volver consciente el decir, me equivoqué, la próxima vez lo voy a notar y lo voy a evitar, ¿no? Y eso es el aprendizaje. Una definición así, muy vaga o incompleta del aprendizaje es volver consciente lo que sabes que está mal, lo que sabes que está bien o lo que sabes, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedo usar la información que tengo? Ya sé que me equivoco frecuentemente en esto. Ok, cada vez que cometas ese mismo error, hacerlo consciente cada vez más, para tratar de evitarlo en la medida de lo posible cada vez más. ¿Estás de acuerdo o no sé? ¿Me equivoqué? Totalmente, Sí. sí. totalmente. Sí. Todas las Me falta anteriores. congruencia. Me falta congruencia. Está súper Sí. bien. Tú puedes hablar más de mí que este, sí, entonces podemos empezar con eso. Okey, sabemos que la congruencia en la paternidad o en el ejercicio de crianza de los niños es bueno, porque ellos se les va a dar más seguridad de decir: "Oh, sé cómo es mi papá, sé cómo es mi mamá, sé qué esperar de ellos", y no estar de que estará de buen humor, estará de mal humor, le habrá ido bien en el trabajo, me le acercaré, no me le acercaré. También le da confianza a los hijos, decir, sé lo que puedo esperar de ellos, ¿no? Hoy leía que la paternidad, en general, mamá o papá, lo que sea, te traduce el mundo. Oh, wow. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, ser muy Sí, Está intencionados. fuertísimo. Sí, sí, eso cañón. está bien. Sí. Entonces, Di otra. no. Sí, o Sí, sea, te traduce el mundo, te dice cómo es
y cómo pretende que tú seas, ¿verdad? Es como el cuento que te cuenten tus papás, Claro. vas a ir a trabajarlo en el mundo, ¿no? Entonces Sí, está Aguas bastante con la pesado. historia que estamos contando, ¿no? sí, 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 sí. ¿Verdad? Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Serviel. Muchas gracias, Gracias. licenciada Natalia, por estar aquí, por ser mi coanfitriona en este podcast de Nido Montessori de AVE Podcasts. Gracias a todos ustedes también por vernos, escucharnos y pues hay que ser congruentes con nuestras acciones en nuestra crianza con nuestros hijos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Bye, gracias. gracias.